Esta noche te llevaremos a un viaje épico hacia el corazón de una de las mitologías más fascinantes y complejas que la humanidad haya concebido jamás, la mitología nórdica. No hablaremos simplemente de dioses y monstruos, de héroes y batallas. Vamos mucho más allá. Exploraremos el cosmos entero tal como lo concebían los pueblos escandinavos, germánicos y anglosajones durante más de 1000 años de historia documentada. Desde las brumas de la prehistoria hasta la cristianización de Islandia en el año 1000, estas creencias formaron la columna vertebral espiritual, cultural y social de millones de personas que habitaron las tierras del norte de Europa. Lo que hace única a esta narrativa es que no nos basaremos en especulaciones modernas ni en interpretaciones cinematográficas contemporáneas. Cada detalle, cada nombre, cada descripción que escucharás esta noche proviene directamente de documentos históricos auténticos, crónicas medievales meticulosamente preservadas y evidencias arqueológicas irrefutables. Nos sumergiremos en las Edas, tanto la Edda poética como la Edda en prosa de Snorri Sturluson, textos islandeses del siglo XIII que capturaron por escrito tradiciones orales milenarias. Exploraremos las sagas nórdicas, las inscripciones rúnicas talladas en piedra que han sobrevivido más de 1000 años y los hallazgos arqueológicos que confirman la profundidad y complejidad de estas creencias. Imagina por un momento que estás de pie en la costa de lo que hoy conocemos como Noruega, en una fría noche del año 700 después de Cristo. El viento del norte trae consigo el aroma salado del mar y el sonido distante de las olas rompiendo contra los acantilados. Sobre ti, la aurora boreal danza en el cielo nocturno, bandas verdes y azules de luz que los antiguos escandinavos interpretaban como el reflejo de las armaduras de las valquirias mientras cabalgaban hacia el campo de batalla para seleccionar a los guerreros caídos más valientes. A tu alrededor, una comunidad se reúne alrededor del fuego comunal en el gran salón de madera. El humo del fuego central asciende hacia el techo elevado, escapando por aberturas diseñadas precisamente para ese propósito. Un skald, un poeta y narrador de historias respetado por todos, se pone de pie. El silencio cae sobre la asamblea. Los niños se acercan más al fuego. Los adultos inclinan sus cabezas para escuchar mejor. Y entonces, con una voz que ha perfeccionado durante décadas de práctica, el skald comienza a recitar. Él habla de Yggdrasil, el árbol cósmico que conecta todos los mundos. Describe cómo sus raíces penetran en las profundidades más oscuras de la existencia, mientras sus ramas se extienden más allá de los cielos que podemos ver. Cuenta historias de Odín, el padre de todos, quien sacrificó su propio ojo por el conocimiento supremo, quien se colgó a sí mismo del árbol del mundo durante 9 noches sin comida ni agua para aprender los secretos de las runas. Relata las hazañas de Thor, el protector de dioses y humanos, cuyo martillo Mjolnir nunca fallaba en regresar a su mano después de ser lanzado. Y habla, con un tono más sombrío, del Ragnarok, el destino final de todos los dioses, cuando el mundo será destruido para renacer nuevamente. Estas no eran simplemente historias de entretenimiento, eran la explicación completa del universo, el código moral de la sociedad, la justificación del orden social y político, y la promesa de que incluso en el fin habría un nuevo comienzo. Esta noche, tú y yo nos convertiremos en parte de esa audiencia ancestral, escuchando estas historias tal como fueron contadas originalmente, basadas en los textos más antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días. Prepárate para un viaje de 60 minutos a través de los 9 mundos, para conocer a dioses que eran tan falibles como los humanos que los adoraban, para entender un cosmos donde el destino estaba escrito, pero donde el honor y la valentía seguían importando, y para descubrir cómo estas antiguas creencias
siguen resonando en nuestra cultura contemporánea de maneras que quizás nunca imaginaste. Para comprender verdaderamente la mitología nórdica, debemos primero entender el contexto histórico y geográfico en el que nació y floreció. No estamos hablando de un sistema de creencias que surgió de la nada, sino de una evolución compleja que se desarrolló a lo largo de milenios en las tierras más desafiantes de Europa. Los pueblos germánicos, de los cuales los escandinavos formaban parte, habitaron el norte y centro de Europa desde al menos el año 1500 a.C. Las evidencias arqueológicas más tempranas de estas culturas provienen de la Edad de Bronce nórdica, período que los arqueólogos datan aproximadamente entre el año 1700 y el año 500 a.C. Durante esta época encontramos los primeros petroglifos grabados en roca que muestran símbolos que más tarde reaparecerán en la mitología documentada, barcos, figuras que parecen representar deidades solares y escenas que sugieren rituales religiosos complejos. Sin embargo, es crucial entender que durante la mayor parte de su historia, esta religión no tuvo textos escritos. La tradición oral era suprema. Los conocimientos religiosos, las genealogías divinas y las historias sagradas se transmitían de generación en generación a través de la memoria, la poesía y el canto. Esta característica oral significa que cuando finalmente se escribieron estas historias en el siglo XIII, ya habían evolucionado y cambiado durante más de 2000 años. ¿Por qué entonces el siglo XIII fue el momento de la escritura? La respuesta es fascinante y algo irónica. Fueron los cristianos conversos quienes preservaron la mitología pagana. Específicamente, debemos agradecer a un hombre extraordinario llamado Snorri Sturluson, un político, poeta e historiador islandés que vivió entre los años 1179 y 1241. Snorri reconoció que las antiguas historias estaban desapareciendo rápidamente a medida que el cristianismo se consolidaba en Escandinavia. Movido por un deseo de preservar el patrimonio cultural de su pueblo y de mantener viva la compleja tradición poética escandinava, que dependía del conocimiento de estas historias, Snorri escribió la Edda en prosa, también conocida como la Edda de Snorri. Pero Snorri no fue el único. Antes de su trabajo, existía ya un conjunto de poemas antiguos que posteriormente se recopilarían en lo que conocemos como la Edda poética o Edda mayor. Este manuscrito, conocido como el Codex Regius, fue descubierto en Islandia en el año 1663, aunque los poemas que contiene son considerablemente más antiguos, algunos datando posiblemente del siglo IX o incluso antes. El cosmos nórdico, tal como lo describen estos textos, era una estructura asombrosamente compleja y bella. No se trataba de un universo simple con un cielo arriba y una tierra abajo. Era un sistema interconectado de 9 mundos distintos, cada uno con sus propias características, habitantes y propósitos. En el centro absoluto de toda la existencia se encontraba Yggdrasil, el árbol del mundo. Imagina el árbol más grande que puedas concebir y luego multiplica su tamaño por infinito. Yggdrasil era descrito como un fresno gigantesco, cuyas ramas se extendían sobre todos los mundos y cuyas raíces penetraban en los abismos más profundos de la existencia. Según la Edda en prosa, este árbol cósmico tenía 3 raíces principales, cada una extendiéndose hacia un reino diferente. La primera raíz llegaba hasta Asgard, el reino de los dioses Aesir. Junto a esta raíz se encontraba el pozo de Urd, donde las 3 Nornas, las tejedoras del destino, regaban el árbol cada día con agua y barro blanco del pozo para mantenerlo saludable. Estas Nornas, llamadas Surd, Verdandi y Skold, representaban el pasado, el presente y el futuro, y ni siquiera los dioses podían escapar de los destinos que ellas tejían. La segunda raíz descendía hasta Jotunheim,
la tierra de los gigantes, y junto a ella estaba el pozo de Mimir, cuyas aguas contenían sabiduría y conocimientos supremos. Este es el pozo donde Odín sacrificó su ojo, como exploraremos más adelante. La tercera raíz se hundía en Niflheim, el mundo de la niebla y el hielo primordiales, donde se encontraba el pozo Hvergelmir, la fuente de muchos ríos. En las profundidades de Niflheim habitaba Nidhogg, un dragón terrible que roía constantemente las raíces de Yggdrasil, tratando de destruir el árbol cósmico. Pero Yggdrasil no era simplemente un árbol estático, era un ecosistema vivo y dinámico. En sus ramas vivía un águila gigantesca sin nombre mencionado, y entre sus ojos se posaba un halcón llamado Vedrfolnir. Por el tronco del árbol corría constantemente una ardilla llamada Ratatosk, cuya función era llevar mensajes insultantes entre el águila en la copa y el dragón Nidhogg en las raíces, manteniendo viva la enemistad entre ambos. 4 ciervos vagaban entre las ramas de Yggdrasil, mordisqueando sus hojas. Sus nombres eran Dain, Dvalin, Duneji y Durathror, y simbolizaban las 4 direcciones cardinales. Además, las cabras de Odín también se alimentaban de las hojas del árbol. Los 9 mundos que Yggdrasil conectaba eran los siguientes, cada uno con características únicas documentadas en las Edas. Asgard era el reino de los dioses Aesir, conectado a Midgard por el puente arcoíris Bifrost. Aquí se encontraba el gran salón Valhalla, donde Odín recibía a los guerreros caídos en batalla. Las murallas de Asgard fueron construidas por un gigante disfrazado, en una historia que revelaremos más adelante. Midgard era el mundo de los humanos, situado en el centro del cosmos. Su nombre literalmente significa recinto medio o mundo medio. Estaba rodeado por un gran océano en el cual vivía Jormungand, la serpiente del mundo, tan enorme que rodeaba toda la tierra y se mordía su propia cola. Jotunheim era la tierra de los gigantes, ubicada al este de Midgard. Era un lugar de montañas escarpadas, bosques oscuros y un frío penetrante. Aunque los gigantes eran generalmente enemigos de los dioses, las relaciones entre ambos grupos eran complejas, con matrimonios mixtos e incluso amistades. Vanaheim era el hogar de los dioses Vanir, un grupo de deidades asociadas con la fertilidad, la sabiduría y la capacidad de ver el futuro. Los Vanir estuvieron en guerra con los Aesir en el pasado distante, pero eventualmente hicieron las paces e intercambiaron rehenes. Alfheim era el reino de los elfos de luz, seres hermosos y luminosos asociados con la luz del sol y la naturaleza. Este mundo fue dado como regalo al dios Frey cuando le salió su primer diente, según algunos textos. Svartalfheim, también conocido como Nidavellir, era el hogar de los enanos, maestros artesanos que vivían bajo tierra. Fueron los enanos quienes forjaron muchos de los objetos mágicos más poderosos de la mitología, incluyendo el martillo de Thor y la lanza de Odín. Niflheim era el mundo primordial del hielo, la niebla y la oscuridad, existente desde antes de la creación. De él manaban 11 ríos venenosos conocidos como los Elivagar. Muspelheim era el mundo primordial del fuego, gobernado por el gigante de fuego Surt. Como Niflheim existía antes de la creación, y sería Surt quien finalmente incendiaría el mundo durante el Ragnarok. Helheim era el reino de los muertos que no morían en batalla, gobernado por Hel, la hija de Loki. No era necesariamente un lugar de castigo, sino simplemente el destino de aquellos que morían de enfermedad o vejez. Esta cosmología no era simplemente una construcción imaginativa sin propósito. Cada elemento reflejaba la comprensión que los antiguos escandinavos tenían del mundo natural y social que los rodeaba. El árbol del mundo representaba la interconexión de todas las cosas. Los 9 mundos reflejaban las diferentes categorías de seres y experiencias. El constante conflicto entre diferentes fuerzas, como el águila y el dragón,
o los dioses y los gigantes, representaba la comprensión de que el universo existe en un estado de tensión dinámica, no de armonía estática. Toda cosmología necesita un relato de los orígenes. Y la mitología nórdica ofrece uno de los más fascinantes y filosóficamente complejos de todas las tradiciones antiguas. A diferencia de muchas otras mitologías que comienzan con un acto de creación divina deliberado, el cosmos nórdico surgió de un proceso casi natural, resultado de la interacción entre fuerzas opuestas primordiales. En el principio, según el poema Voluspa de la Edda poética, no había nada excepto Ginnungagap, el vacío primordial. Este no era simplemente vacío en el sentido de ausencia, sino un abismo rugiente de potencialidad pura, un espacio de posibilidad infinita donde aún no existía forma ni sustancia alguna. Al norte de Ginnungagap estaba Niflheim, el reino del hielo, la niebla y la oscuridad, de donde brotaban los 11 ríos venenosos llamados Elivagar. Al sur estaba Muspelheim, el reino del fuego eterno, guardado por el gigante de fuego Surt, quien empuñaba una espada llameante y esperaba pacientemente el día en que podría incendiar todos los mundos. Cuando las aguas heladas de los Elivagar fluyeron hacia Ginnungagap, comenzaron a congelarse, capa sobre capa, llenando gradualmente el abismo con escarcha y hielo. Pero cuando el hielo de Niflheim se encontró con el calor abrasador que emanaba de Muspelheim, comenzó a derretirse. De las gotas de este hielo derretido, en el lugar exacto donde el calor y el frío se encontraban en equilibrio perfecto, surgió la vida. La primera criatura en existir fue Ymir, el gigante primordial. Ymir no fue creado por ningún dios ni ser consciente, simplemente emergió de las condiciones adecuadas, de la misma manera que la vida podría surgir de la materia inanimada. Ymir era hermafrodita, capaz de reproducirse sin pareja. Mientras dormía, el sudor bajo su brazo izquierdo formó un hijo y una hija, y sus dos piernas se aparearon entre sí para producir otro hijo. Así comenzó la raza de los gigantes de hielo, los Rimtursar. Junto a Ymir, también emergió del hielo derretido una vaca gigantesca llamada Audumla. Ymir se alimentaba de los 4 ríos de leche que fluían de las ubres de Audumla, mientras que la vaca misma sobrevivía lamiendo las piedras saladas cubiertas de escarcha. Mientras Audumla lamía estas piedras, algo extraordinario sucedió. El primer día de lamer, apareció el cabello de un ser. El segundo día, apareció una cabeza completa. El tercer día, el ser completo emergió de la piedra. Este era Buri, el primer ancestro de los dioses. Buri era hermoso, grande y poderoso. Tuvo un hijo llamado Bor, quien se casó con Vestla, una hija de gigantes. De esta unión nacieron 3 hermanos que cambiarían todo: Odín, Vili y Ve. Estos 3 hermanos contemplaron el mundo primordial y decidieron que debía cambiar. Miraron a Ymir y vieron no solo un gigante, sino el material mismo del cual podría construirse un cosmos ordenado. En una decisión que marcaría para siempre la relación entre dioses y gigantes, los 3 hermanos conspiraron para matar a Ymir. La batalla fue épica, pero eventualmente Odín, Vili y Ve triunfaron. Cuando Ymir cayó, tanta sangre brotó de sus heridas que inundó todo, ahogando a casi todos los gigantes de hielo. Solo uno sobrevivió: Bergelmir, quien escapó con su esposa en un barco hecho de un tronco hueco. De esta pareja descendieron todos los gigantes futuros, estableciendo desde el principio una enemistad entre ellos y los dioses que había asesinado a su ancestro. Lo que los 3 hermanos hicieron después fue un acto de creación a través de la transformación. Arrastraron el cuerpo masivo de Ymir al centro de Ginnungagap y comenzaron a darle forma al mundo. De la carne de Ymir crearon la tierra, el suelo fértil donde crecerían las plantas y caminarían los humanos y los animales.
De sus huesos formaron las montañas que se elevan hacia el cielo. De sus dientes y fragmentos de huesos rotos hicieron las rocas y los guijarros que cubren la tierra. De su sangre crearon los océanos, los lagos y los ríos que fluyen por el mundo. El cráneo de Ymir se convirtió en el cielo mismo, sostenido en 4 puntos por 4 enanos, cuyos nombres eran Nordri, Sudri, Austri y Vestri, representando el norte, el sur, el este y el oeste. Estos enanos permanecerían en sus posiciones para siempre, manteniendo el cielo separado de la tierra. El cerebro de Ymir fue arrojado al aire y se convirtió en las nubes que flotan por los cielos. Sus cejas fueron usadas para formar una muralla protectora alrededor de lo que se convertiría en Midgard, el mundo de los humanos, protegiéndolo de los gigantes que habitaban las tierras exteriores. Pero la creación no estaba completa. El mundo aún estaba en oscuridad. Los 3 hermanos tomaron chispas y brasas del reino de fuego de Muspelheim y las colocaron en el cielo para crear estrellas, dándoles algunas rutas fijas y a otras la libertad de vagar por el firmamento. Luego, crearon el sol y la luna. Según la tradición recogida en las Eddas, había un hombre en Midgard llamado Mundilfari, que tenía 2 hijos tan hermosos que llamó a su hijo Mani, que significa luna, y a su hija Sol, que significa sol. Los dioses se enfurecieron por esta arrogancia y secuestraron a los 2 hermanos, colocándolos en el cielo para conducir los carros del sol y la luna por el firmamento. Sol conduciría el carro del sol, tirado por 2 caballos llamados Arvak y Alsvid, cuyos nombres significan despertador temprano y muy rápido. Para proteger a los caballos del intenso calor del sol, los dioses colocaron escudos mágicos debajo del yugo. Detrás de Sol, persiguiéndola eternamente, corre el lobo Skoll, cuyo único propósito es atrapar y devorar el sol. Mani conduciría el carro de la luna, también perseguido por un lobo llamado Hati. Los antiguos escandinavos creían que los eclipses ocurrían cuando estos lobos casi alcanzaban sus presas. Y estaba profetizado que en el Ragnarok los lobos finalmente tendrían éxito, sumiendo el mundo en oscuridad eterna antes de su destrucción final. El día y la noche también fueron personificados y puestos en movimiento. Not, la noche, era una giganta de piel oscura que montaba su caballo Hrimfaxi, cuyo nombre significa crin de escarcha. De la espuma de su bocado caían las gotas de rocío que cubrían la tierra cada mañana. Su hijo Dag el día era brillante y luminoso como su padre Delling, un dios del amanecer. Dag montaba su caballo Skinfaxi, cuyo nombre significa crin brillante, y la luz irradiaba de su melena, iluminando tanto el cielo como la tierra. Después de crear el cosmos físico, Odín, Vili y Ve paseaban por las orillas de la tierra recién formada cuando encontraron 2 troncos de árbol arrastrados por las olas, un fresno y un olmo. Los 3 hermanos decidieron crear a los primeros humanos de estos troncos. Odín les dio aliento y vida. Vili les dio inteligencia y movimiento. Ve les dio rostros, habla, audición y vista. Al hombre lo llamaron Ask, que significa fresno, y a la mujer la llamaron Embla, cuyo significado exacto se ha perdido pero posiblemente relacionado con olmo o vid. Los dioses les dieron Midgard para habitar, y de esta pareja descendió toda la humanidad. Este mito de creación es profundamente revelador sobre la cosmovisión nórdica. El universo no fue creado por un acto de magia pura o voluntad divina omnipotente. Fue construido de algo preexistente, el cuerpo de Ymir. Esto sugiere una visión del cosmos como transformación continua más que creación desde la nada absoluta. Además, el acto de creación requirió violencia. El asesinato de Ymir. Esto establece desde el principio que el orden cósmico existe en tensión con las fuerzas del caos, representadas por los gigantes. La paz
no es el estado natural del universo nórdico, sino que debe ser constantemente defendida y mantenida. Finalmente, la creación de los humanos de madera, encontrada al azar en la playa, sugiere que la humanidad, aunque creada por los dioses, está fundamentalmente compuesta del mismo material que el resto del mundo natural. No somos separados de la naturaleza, sino parte integral de ella. Con el cosmos establecido y la humanidad creada, podemos ahora enfocarnos en las figuras que dominan las historias de la mitología nórdica, los dioses Aesir que habitaban en Asgard. A diferencia de las deidades de muchas otras mitologías, los dioses nórdicos eran sorprendentemente humanos en sus imperfecciones, sus conflictos y sus destinos. Odín, llamado el padre de todos, o Alfedr en nórdico antiguo, era el rey de los dioses Aesir y la figura más compleja y fascinante del panteón nórdico. Odín no era simplemente un dios guerrero, aunque ciertamente era eso. Era ante todo un dios de conocimiento, sabiduría, poesía, magia y muerte. La obsesión de Odín por el conocimiento no conocía límites. Ya mencionamos brevemente que sacrificó uno de sus ojos por sabiduría, pero la historia completa es mucho más profunda. Odín se acercó al pozo de Mimir, cuyas aguas contenían el conocimiento supremo. Mimir, el ser extraordinariamente sabio que guardaba el pozo, le dijo a Odín que el precio por beber de sus aguas era un ojo. Sin dudarlo, Odín arrancó su propio ojo y lo arrojó al pozo. Luego bebió profundamente. Desde ese momento, Odín poseía un conocimiento que iba más allá de lo que cualquier otro dios conocía, pero llevaba la marca de ese sacrificio para siempre, siendo descrito con frecuencia como el dios tuerto en los poemas. Pero el sacrificio del ojo no fue el único acto extremo de Odín en busca de sabiduría. La historia más impactante se encuentra en el poema Havamal de la Edda poética, donde Odín describe en primera persona cómo se colgó a sí mismo del árbol del mundo Yggdrasil. Durante 9 noches completas, atravesado por su propia lanza, sin comida ni agua, se sacrificó a sí mismo para sí mismo. Al final de este terrible calvario, en el momento justo antes de la muerte, las runas se le revelaron. Cayó del árbol con un grito, llevando consigo el conocimiento del alfabeto rúnico y sus poderes mágicos. Las runas no eran simplemente letras para los antiguos escandinavos, eran símbolos de poder, capaces de curar, maldecir, proteger o destruir cuando se inscribían apropiadamente con el conocimiento correcto. Odín se convirtió en el maestro supremo de la magia rúnica, y este conocimiento lo compartió, aunque selectivamente, con la humanidad. Odín tenía muchos nombres, más de 200 según las fuentes, cada uno reflejando un aspecto diferente de su naturaleza. Era llamado Grimnir, el enmascarado, porque frecuentemente viajaba disfrazado entre los humanos. Era Ygg, el terrible, conectándolo con Yggdrasil, el árbol del terror. Era Bolverk, el trabajador malvado, recordando trucos que jugó. Era Gangleri, el cansado vagabundo, reflejando su naturaleza inquieta y su constante búsqueda de conocimiento. Físicamente, Odín era descrito como alto, con una larga barba gris o blanca. Llevaba un sombrero de ala ancha o una capucha que ocultaba parcialmente su rostro, especialmente su ojo faltante. Su arma era Gungnir, una lanza que nunca fallaba su objetivo, forjada por los enanos. Su anillo mágico, Draupnir, también creado por los enanos, producía 8 nuevos anillos de oro de igual peso cada 9 noches, simbolizando abundancia sin fin. Odín cabalgaba a Sleipnir, el mejor de todos los caballos, que tenía 8 patas y podía cabalgar sobre el mar, a través del aire y hasta entrar en el reino de los muertos. Sleipnir nació de una manera extraña que exploraremos cuando hablemos de Loki. 2 cuervos, Hugin y Munin, cuyos nombres significan pensamiento y memoria, se posaban en los hombros de Odín. Cada día,
Estos cuervos volaban por todos los mundos y regresaban al anochecer para susurrar en los oídos de Odín todo lo que habían visto y oído. Así, Odín sabía todo lo que sucedía en los 9 mundos. 2 lobos, Geri y Freki, cuyos nombres significan ambos el voraz, acompañaban siempre a Odín. En Valhalla, durante los banquetes, Odín les daba toda su comida a estos lobos, pues él mismo no necesitaba comer, sustentándose únicamente con vino. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más importantes de Odín, su rol como dios de los caídos en batalla. En Asgard, Odín había construido un enorme salón llamado Valhalla, la sala de los caídos. Este no era un lugar pequeño. Según la descripción en el Grimnismal, Valhalla tenía 540 puertas, lo suficientemente anchas para que 800 guerreros pudieran pasar de frente por cada una simultáneamente. El techo de Valhalla estaba hecho de escudos, sus vigas de lanzas. Los bancos estaban cubiertos con armaduras. Un lobo colgaba sobre la puerta oeste y un águila planeaba sobre él. Este era el destino final para los guerreros que morían valientemente en batalla. Pero no llegaban allí solos. Odín enviaba a las valquirias, sus hijas adoptivas o sirvientas divinas, a los campos de batalla. Sus nombres son reveladores. Gunnar significa guerra, Hild significa batalla, Gondul significa hechicera de guerra, Geirskogul significa lanza de batalla. Estas mujeres guerreras montaban sus caballos a través del cielo, y donde cabalgaban, la aurora boreal brillaba en la noche como reflejo de sus armaduras. Las valquirias seleccionaban a los guerreros más valientes entre los caídos, aquellos que habían mostrado mayor coraje, habilidad y honor. A estos elegidos, los llamados Einherjar, los llevaban a Valhalla. Allí, cada día, los guerreros se levantaban y luchaban entre sí en el campo fuera de Valhalla, practicando sus habilidades de combate. Aquellos que caían en estas batallas se levantaban nuevamente al final del día, completamente curados. Por la noche, todos regresaban al salón para festejar, comiendo la carne del jabalí Saerimnir, que era cocinado cada día y renacía completo cada mañana, y bebiendo hidromiel que fluía de las ubres de la... Reintentar. Continuar, editar, cabra Heidrun, que se alimentaba de las hojas de Yggdrasil. ¿Por qué Odín reunía este ejército de guerreros muertos? Porque él sabía lo que vendría. Conocía el Ragnarok, el destino final de los dioses. Sabía que un día tendría que enfrentar a los gigantes, monstruos y fuerzas del caos en una batalla apocalíptica. Los Einherjar serían su ejército en ese día terrible. Este conocimiento del futuro inevitable pesaba constantemente sobre Odín, convirtiéndolo en una figura trágica, un dios que sabía que al final perdería, pero que luchaba de todas formas. La esposa de Odín era Frigg, la reina de los Aesir, y una figura poderosa por derecho propio. Frigg era la diosa del matrimonio, la maternidad, el hogar y la visión profética. Ella conocía el destino de todos los seres, pero nunca revelaba lo que sabía. Su silencio sobre el futuro contrasta con la desesperada búsqueda de conocimiento de Odín, sugiriendo una sabiduría diferente. La aceptación en lugar de la resistencia. Frigg habitaba en Fensalir, los salones del pantano, su propia residencia en Asgard. Era atendida por varias diosas menores que servían como sus asistentes, incluyendo Fuya, quien cuidaba sus posesiones, y Gna, quien actuaba como su mensajera. La devoción de Frigg a sus hijos, especialmente a Balder, jugaría un papel crucial en uno de los mitos más importantes, como veremos más adelante. El hijo más famoso de Odín y Frigg era Thor, el dios del trueno, y posiblemente la deidad más popular entre la gente común de Escandinavia. Mientras Odín era complejo, enigmático y a veces traicionero, Thor era directo, honesto y confiable. Era el protector tanto de los dioses como de la humanidad,
contra las fuerzas del caos representadas por los gigantes. Thor era descrito como enorme, con cabello rojo brillante y una barba igualmente rojiza. Poseía una fuerza sobrenatural, pero llevaba además un cinturón mágico llamado Megingord que duplicaba su ya increíble fuerza cuando se lo ceñía. Tenía guantes especiales de hierro llamados Jarngripr, que le permitían manejar su arma más famosa, Mjolnir, el martillo. Mjolnir era quizás el objeto mágico más importante de toda la mitología nórdica. Forjado por los enanos hermanos Brokkr y Eitri, tenía el poder de destruir montañas, matar gigantes y bendecir matrimonios. Cuando Thor lo lanzaba, el martillo siempre golpeaba su objetivo y siempre regresaba a su mano, sin importar la distancia. El único defecto de Mjolnir era que su mango era un poco corto, resultado de que Loki, en forma de mosca, había picado al enano que trabajaba el fuelle mientras el martillo se forjaba. El sonido del trueno era el ruido de Thor viajando por el cielo en su carro tirado por dos cabras mágicas, Tangrisnir y Tangenhast, cuyos nombres significan rechinar de dientes y crujir de dientes. Estas cabras tenían una propiedad extraordinaria. Thor podía matarlas y cocinarlas para comer, y siempre que preservara sus huesos intactos, podría resucitarlas al día siguiente tocándolas con Mjolnir. Thor vivía en Thrudheim, en su salón llamado Bilskirnir, que era el edificio más grande en todos los mundos, con 540 habitaciones. Su esposa era Sif, famosa por su cabello de oro puro. Un mito cuenta cómo Loki cortó el cabello de Sif mientras dormía, provocando la furia de Thor. Para salvar su vida, Loki tuvo que conseguir que los enanos forjaran nuevo cabello de oro real que crecería como cabello natural en la cabeza de Sif. Thor tenía 2 hijos con Sif, Modi, cuyo nombre significa furia, y Thrud, cuyo nombre significa fuerza. También tenía otro hijo de una relación anterior con la giganta Jarnsaxa, Magni, cuyo nombre significa fuerte. Estos hijos estaban destinados a sobrevivir al Ragnarok y heredar el martillo de su padre en el mundo renovado. Las aventuras de Thor generalmente seguían un patrón. Algún gigante amenazaba a los dioses o a los humanos, y Thor viajaba para enfrentarlo. Sus batallas eran épicas, descritas vívidamente en los poemas. Una historia particularmente famosa del poema Heimiskvida cuenta cómo Thor fue de pesca con el gigante Heimir y casi capturó a Jormungand, la serpiente del mundo. Usando la cabeza de un buey como cebo, Thor lanzó su línea al océano profundo. La serpiente mordió el anzuelo y Thor comenzó a tirar. Su fuerza era tal que sus pies atravesaron el fondo del barco. Estaba a punto de sacar a la serpiente del agua y matarla cuando Heimir, aterrorizado, cortó la línea de pesca, permitiendo que Jormungand escapara de vuelta a las profundidades. Thor y Jormungand eran enemigos destinados. La profecía decía que durante el Ragnarok se enfrentarían en batalla final. Thor mataría a la serpiente, pero moriría después de dar solo 9 pasos, envenenado por el veneno de la criatura. Otro hijo importante de Odín era Balder, llamado el Brillante o el Hermoso. Balder era el dios de la luz, la alegría, la pureza y el verano. Era el más sabio, más gentil y más amado de todos los dioses. Su residencia era Breidablik, cuyo nombre significa amplio resplandor, donde nada impuro podía entrar. La esposa de Balder era Nanna, y juntos tenían un hijo llamado Forseti, quien se convertiría en el dios de la justicia y la reconciliación. El salón de Forseti, Glitnir, tenía pilares de oro rojo y un techo de plata, y allí resolvía todas las disputas que le traían. Balder comenzó a tener sueños terribles que presagiaban su propia muerte.
Estos sueños preocuparon tanto a Frigg que ella viajó por todos los mundos, haciendo que cada ser vivo, cada planta, cada piedra, cada metal, cada enfermedad, cada veneno, jurara que nunca dañaría a Balder. Todo juró excepto una planta pequeña que Frigg consideró demasiado joven e insignificante para preocuparse: el muérdago. Con Balder aparentemente invulnerable, los dioses inventaron un juego. Se paraban alrededor de Balder y le lanzaban cosas, le disparaban flechas, le golpeaban con espadas y martillos, y nada le hacía daño. Todo rebotaba inofensivamente, y los dioses reían encantados. Pero Loki, el dios embaucador del que hablaremos extensamente pronto, descubrió el secreto del muérdago. Con astucia maliciosa, hizo una lanza de madera de muérdago. Luego se acercó a Hod, el hermano ciego de Balder, y le ofreció ayudarle a participar en el juego. Guió la mano de Hod para lanzar el dardo de muérdago, que atravesó a Balder, matándolo instantáneamente. La muerte de Balder fue el mayor desastre que jamás había golpeado a los dioses. Era una señal clara de que el Ragnarok se acercaba. Los dioses lloraron amargamente. Frigg envió a otro de sus hijos, Hermod el Rápido, a cabalgar a Helheim, el reino de los muertos, para suplicarle a Hel que liberara a Balder. Hel acordó, pero con una condición: todo en el universo, cada ser vivo y cada cosa inanimada, debía llorar por Balder. Los dioses enviaron mensajeros por todos los mundos, y todo lloró. Los humanos, los animales, las plantas, las piedras, los metales, todo derramó lágrimas por Balder. Todo excepto una giganta llamada Thok, que vivía en una cueva. Cuando le pidieron que llorara, respondió con palabras frías: Thok llorará lágrimas secas por la muerte de Balder. Ni en vida ni en muerte me dio alegría el hijo de Odín, que Hel guarde lo que tiene. Era Loki disfrazado, asegurándose de que Balder permaneciera muerto. Tyr era otro hijo de Odín, el dios de la guerra, el honor y la justicia. Era conocido por su valentía incomparable y su disposición a sacrificarse por el bien mayor. La historia más famosa de Tyr involucra al lobo Fenrir, uno de los hijos monstruosos de Loki. Fenrir crecía tan rápido y se volvía tan peligroso que los dioses decidieron atarlo. 2 veces lo intentaron con cadenas normales, y 2 veces Fenrir las rompió fácilmente, orgulloso de su fuerza. Los dioses entonces encargaron a los enanos que crearan una atadura mágica. Los enanos forjaron Gleipnir, una cuerda hecha de 6 ingredientes imposibles: el sonido del paso de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Gleipnir parecía una cinta de seda suave y delgada, pero era irrompible. Los dioses desafiaron a Fenrir a probar su fuerza contra ella. El lobo sospechó una trampa y se negó a menos que uno de los dioses pusiera su mano en la boca de Fenrir como garantía de buena fe. Solo Tyr fue lo suficientemente valiente para hacerlo. Cuando Fenrir descubrió que no podía romper Gleipnir, mordió la mano de Tyr, arrancándola. Desde entonces, Tyr fue conocido como el dios de una sola mano, pero su sacrificio mantuvo a Fenrir encadenado hasta el Ragnarok. Heimdall era el guardián de los dioses, el vigilante que nunca dormía. Vivía en Himinbjörg, junto al puente arcoíris Bifrost, que conectaba Asgard con Midgard. Su vista era tan aguda que podía ver a 100 millas de distancia, tanto de noche como de día. Su oído era tan fino que podía escuchar crecer la hierba en la tierra y la lana en las ovejas. Poseía el Jayarhorn, un cuerno cuyo sonido podía oírse en todos los mundos. Estaba destinado a soplar este cuerno cuando los gigantes atacaran durante el Ragnarok, alertando a los dioses para la batalla final.
Ninguna discusión sobre la mitología nórdica estaría completa sin un examen profundo de su figura más compleja y controversial, Loki. Loki desafía toda categorización simple. No es simplemente un villano, aunque comete actos terribles. No es un héroe, aunque frecuentemente ayuda a los dioses. Es algo mucho más complicado. La personificación de la transformación, el cambio, el caos, pero también de la inteligencia, la astucia y la resolución creativa de problemas. Los orígenes de Loki son inciertos. No era uno de los Aesir por nacimiento, sino un gigante, hijo de Farbauti y Laufey. Sin embargo, él y Odín realizaron un ritual de hermandad de sangre en el pasado distante, haciéndolo oficialmente hermano adoptivo del padre de todos. Por este vínculo, Loki vivía en Asgard entre los dioses, aunque nunca fue completamente confiable ni completamente rechazado. Loki era descrito como excepcionalmente apuesto, pero con algo perturbador en su belleza. Era un cambiaformas magistral, capaz de transformarse en cualquier animal o persona. Era también el padre de algunos de los seres más importantes y terribles de la mitología nórdica. Con su esposa Sigyn, una diosa menor, Loki tuvo 2 hijos, Narfi y Vali, pero con la giganta Angrboda, cuyo nombre significa la que trae angustia, Loki engendró 3 criaturas monstruosas que jugarían papeles cruciales en el Ragnarok. El primer hijo de Loki y Angrboda fue Fenrir, el lobo gigantesco que ya mencionamos. Cuando los dioses descubrieron su existencia, las profecías les advirtieron que Fenrir causaría gran destrucción. Trajeron al lobo cachorro a Asgard, esperando poder controlarlo. Solo Tyr era lo suficientemente valiente para alimentar al lobo, que crecía a una velocidad alarmante. Eventualmente, los dioses se dieron cuenta de que debían atarlo, conduciendo al sacrificio de la mano de Tyr que describimos anteriormente. El segundo hijo era Jormungand, la serpiente del mundo. Cuando era joven, Odín tomó a Jormungand y lo arrojó al océano que rodea Midgard. Allí, la serpiente creció, y creció hasta que rodeó toda la tierra y pudo morder su propia cola. Desde entonces, acechaba en las profundidades, un peligro constante para los marineros y un enemigo destinado de Thor. La tercera hija era Hel, a quien ya mencionamos como la gobernante del reino de los muertos. Odín la arrojó a Niflheim y le dio dominio sobre 9 mundos para recibir a todos aquellos que morían de enfermedad o vejez. Su apariencia era escalofriante, medio viva, medio cadáver, con un lado de su cara hermoso y el otro podrido y descompuesto. Su salón se llamaba el Hrungnir, cuyo nombre significa miseria. Su plato se llamaba hambre, su cuchillo inanición, su cama enfermedad y las cortinas alrededor de su cama infortunio resplandeciente. Pero Loki tuvo otro hijo de una manera aún más extraña. Esta historia proviene de la necesidad de construir las murallas de Asgard. Después de una guerra con los Vanir, las defensas de Asgard estaban dañadas. Un desconocido se ofreció para reconstruir las murallas, pero su precio era alto. Quería a Freyja como esposa, y también el sol y la luna. Los dioses estaban horrorizados, pero Loki sugirió aceptar, con condiciones imposibles. El constructor tendría solo un invierno para completar el trabajo, y debía hacerlo completamente solo, sin ayuda de ningún hombre. El desconocido aceptó, pero pidió permiso para usar su caballo Svadilfari. Los dioses aceptaron, pensando que esto no haría mucha diferencia. Estaban muy equivocados. El caballo Svadilfari era extraordinariamente fuerte, capaz de arrastrar piedras masivas. El constructor trabajaba de noche y el caballo de día, y el progreso era asombrosamente rápido. Con solo 3 días antes del fin del invierno, estaba claro que el constructor terminaría su trabajo y reclamaría su pago. Los dioses se volvieron hacia Loki,
furioso porque había sido su idea, amenazando con torturarlo horriblemente si no encontraba una solución. Esa noche, cuando el constructor y Svadilfari fueron a buscar las últimas piedras, una hermosa yegua apareció en el bosque y relinchó seductoramente. Svadilfari, incapaz de resistir, rompió sus arneses y persiguió a la yegua en el bosque. El constructor los persiguió toda la noche, pero nunca recuperó a su caballo. Sin Svadilfari, no pudo completar el trabajo a tiempo. En su rabia, el constructor reveló su verdadera naturaleza. Era un gigante disfrazado. Thor fue llamado inmediatamente y destruyó al gigante con Mjolnir, enviando fragmentos de su cráneo a Niflheim. Meses después, Loki regresó a Asgard y con él traía un potro gris de 8 patas. Loki había sido la yegua que sedujo a Svadilfari, y este potro era su hijo. Odín reclamó el potro como suyo, llamándolo Sleipnir, y se convirtió en el mejor de todos los caballos, capaz de cabalgar a través de cualquier terreno, incluso el aire y el mar. Esta historia ilustra perfectamente la naturaleza de Loki. Sus trucos frecuentemente causaban problemas, pero también frecuentemente salvaban a los dioses de situaciones imposibles. Era Loki quien convenció a Thor de visitar al gigante Thrym cuando Mjolnir fue robado, disfrazando a Thor como una novia para recuperar el martillo. Era Loki quien viajó con Thor en muchas aventuras peligrosas, usando su ingenio para complementar la fuerza bruta de Thor. Sin embargo, las acciones de Loki se volvieron cada vez más oscuras. Ya mencionamos su rol en la muerte de Balder, el acto que finalmente rompió su relación con los dioses más allá de toda reparación. Después de la muerte de Balder, Loki huyó de Asgard, sabiendo que su crimen era imperdonable. Se escondió en las montañas, construyendo una casa con 4 puertas para poder ver en todas direcciones. Durante el día, se transformaba en salmón y se escondía en una cascada. Pero los dioses lo encontraron. Cuando vio a Odín, Thor y los otros dioses acercándose, Loki saltó a la cascada en forma de salmón. Sin embargo, Thor lo capturó con sus propias manos. El castigo de Loki fue terrible y revelaba la crueldad de la que los dioses eran capaces cuando se enfurecían suficientemente. Los dioses capturaron a los 2 hijos de Loki y Sigyn, Narfi y Vali. Transformaron a Vali en lobo, quien entonces despedazó a su hermano Narfi. De las entrañas de Narfi, los dioses hicieron cuerdas que ataron a Loki a 3 rocas planas, una bajo sus hombros, una bajo sus lomos y una bajo sus rodillas. Las cuerdas de entrañas se convirtieron en hierro irrompible. Skadi, una giganta cuyo padre había sido muerto por los dioses y que deseaba venganza contra Loki, ató una serpiente venenosa sobre la cabeza de Loki. El veneno goteaba constantemente de los colmillos de la serpiente, cayendo sobre el rostro de Loki. El dolor era tan intenso que sus convulsiones causaban terremotos en Midgard. Solo Sigyn, su esposa fiel, permanecía a su lado. Ella sostenía un cuenco sobre su cabeza para recoger el veneno, pero cuando el cuenco se llenaba, tenía que apartarse para vaciarlo, y en esos momentos el veneno caía sobre Loki, haciéndolo retorcerse de agonía. Allí permanecería Loki hasta el Ragnarok, cuando finalmente se liberaría y lideraría las fuerzas del caos contra los dioses que lo habían torturado. Su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del destino, la culpa y el castigo. ¿Era Loki malvado por naturaleza? ¿O sus acciones terribles eran consecuencia de cómo los dioses lo trataban? ¿Su eventual traición fue causada por su naturaleza o fue creada por su castigo? La complejidad de Loki refleja una sofisticación narrativa notable. Los antiguos escandinavos no veían el mundo en términos simples de bien contra mal. Reconocían que el caos y el orden, la destrucción y la creación estaban entrelazados de manera inseparable. Loki era necesario para los dioses, incluso cuando era peligroso.
Su inteligencia resolvía problemas que la fuerza no podía resolver, pero esa misma inteligencia, cuando se volvía contra ellos, era devastadora. Antes de explorar el Ragnarok en detalle, debemos hablar de los Vanir, el otro grupo de dioses en la mitología nórdica. Mientras los Aesir, liderados por Odín, eran generalmente asociados con la guerra, el gobierno y el orden social, los Vanir estaban conectados con la fertilidad, la prosperidad, la sabiduría natural y la magia, Seidr. La guerra entre los Aesir y los Vanir fue el primer conflicto en el cosmos después de la creación. Los detalles exactos de cómo comenzó esta guerra están perdidos en la antigüedad, pero las fuentes sugieren que comenzó cuando una mujer llamada Gulveig, posiblemente una Vanir o asociada con ellos, llegó a Asgard. Los Aesir intentaron matarla quemándola 3 veces, pero cada vez ella renacía de las cenizas. Esta violencia aparentemente desencadenó la guerra. La guerra fue larga y brutal, y ningún lado podía obtener ventaja decisiva. Los Vanir podían destruir las murallas de Asgard con su magia, mientras que los Aesir podían devastar Vanaheim con su poder militar. Eventualmente, ambos lados se cansaron del conflicto y acordaron hacer la paz. Para sellar su alianza, intercambiaron rehenes de alto rango. Los Aesir enviaron a Hoenir, descrito como un hombre alto y apuesto que parecía apto para ser jefe, junto con Mimir, el ser de gran sabiduría. Los Vanir enviaron 3 de sus miembros más importantes, Njord y sus 2 hijos, Frey y Freyja. Njord era el dios del mar, los vientos, la navegación y la pesca. Los marineros y pescadores lo invocaban para viajes seguros y pesca abundante. Había estado casado con su hermana en Vanaheim, una práctica aparentemente aceptable entre los Vanir pero prohibida entre los Aesir. Después de unirse a los Aesir, Njord se casó con Skadi, la giganta de las montañas, que más tarde colgaría la serpiente venenosa sobre Loki. El matrimonio de Njord y Skadi estaba destinado al fracaso debido a sus naturalezas incompatibles. Njord amaba el mar y su residencia Noatun, que significa recinto de barcos. Skadi amaba las montañas heladas de Thrymheim, la residencia de su padre. Intentaron un compromiso. Pasarían 9 noches en las montañas y luego 9 noches junto al mar, pero ninguno podía soportar la casa del otro. Njord no podía dormir por los aullidos de los lobos en las montañas. Skadi no podía descansar por el ruido de las gaviotas y las olas en la costa. Eventualmente se separaron, aunque permanecieron en términos amistosos. El hijo de Njord, Frey, cuyo nombre simplemente significa Señor, era el dios de la fertilidad masculina, la paz y la prosperidad. Era el gobernante de Alfheim, el reino de los elfos de luz, que le fue dado como regalo cuando le salió su primer diente. Frey poseía varios tesoros mágicos. Tenía un barco llamado Skidbladnir, que siempre tenía viento favorable y podía plegarse como un pedazo de tela para guardarlo en su bolsillo. Tenía un jabalí de cerdas doradas llamado Gullimbursti, que brillaba en la oscuridad y podía correr a través del aire y el mar más rápido que cualquier caballo. Y había poseído una espada mágica que luchaba por sí misma. Pero Frey cometió un error fatal. Un día se sentó en Hilitzhalf, el trono elevado de Odín, desde donde se podían ver todos los mundos. Miró hacia Jotunheim y vio a la hija de un gigante llamada Gerd. Ella era tan hermosa que cuando movió sus brazos, su radiancia iluminó el cielo y el mar. Frey se enamoró instantánea y desesperadamente. Frey envió a su sirviente Skirnir a Jotunheim para cortejar a Gerd en su nombre. Skirnir tuvo éxito, pero el precio fue alto. Frey tuvo que dar a Skirnir su espada mágica que luchaba sola. Esta decisión tendría consecuencias terribles durante el Ragnarok, cuando Frey enfrentaría al gigante de fuego Surt sin su mejor arma. La hermana de Frey, Freyja,
cuyo nombre significa señora. Era la diosa más importante de la mitología nórdica después de Frigg, y en algunas regiones posiblemente más importante que Frigg. Era la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, la guerra, la muerte y la magia Seidr, un tipo de hechicería que incluía la adivinación y la manipulación del destino. Freyja era descrita como la más hermosa de todas las diosas. Poseía el collar Brisingamen, el objeto más hermoso jamás creado, que había obtenido de 4 enanos a un precio que las fuentes describen vagamente, pero implican que fue muy personal. Tenía un carro tirado por 2 gatos y podía transformarse en un halcón usando una capa de plumas mágica. Freyja compartía con Odín el privilegio de recibir a los guerreros caídos. Ella escogía primero, llevando la mitad de los caídos a su salón Sesrumnir en Folkvang, mientras Odín recibía la otra mitad en Valhalla. Además de los guerreros, Freyja recibía a todas las mujeres que morían sin casar, creando un equivalente femenino al Valhalla masculino de Odín. Freyja había estado casada con un dios misterioso llamado Od, quien la abandonó para viajar por tierras lejanas. Ella lloraba lágrimas de oro rojo por su esposo perdido mientras viajaba por el mundo buscándolo, tomando muchos nombres diferentes en diferentes tierras. Sus 2 hijas con Od se llamaban Nos y Gersimi, ambos nombres que significan tesoro. La magia Seidr que Freyja practicaba era poderosa, pero también considerada vergonzosa para los hombres practicarla, asociada como estaba con el poder femenino y la pasividad receptiva en lugar de la acción masculina directa. Sin embargo, Odín aprendió Seidr de Freyja, demostrando una vez más su disposición a romper cualquier tabú en busca de conocimiento y poder. Ahora llegamos a la profecía más importante de toda la mitología nórdica, el Ragnarok. La palabra literalmente significa destino de los dioses o crepúsculo de los dioses. Es el fin del mundo predicho. La batalla apocalíptica cuando todas las enemistades acumuladas durante eras se resolverían en un conflicto final devastador. La fuente más completa sobre el Ragnarok es el poema Voluspa de la Edda poética, donde una volva, una profetisa, revela a Odín todo lo que sucederá. La profecía es detallada y terrible, y todos los dioses la conocían. Este conocimiento del fin inevitable es lo que hace a la mitología nórdica única. Los dioses sabían que perderían, sabían que morirían, pero lucharían de todas formas porque el honor y el deber exigían resistencia frente al destino ineludible. El Ragnarok no comenzaría repentinamente. Sería precedido por señales inequívocas. Primero vendría el Fimbulvetr, el gran invierno. Durante 3 años consecutivos, el invierno reinaría sin verano intermedio. La nieve caería de las 4 direcciones. Habría heladas amargas y vientos cortantes. El sol no daría calor. Durante este tiempo, toda moralidad colapsaría. Los hermanos lucharían y se matarían entre sí. Los padres y los hijos se volverían enemigos. El incesto y el adulterio serían comunes. Era una era de hachas, una era de espadas, una era de lobos antes de que el mundo se derrumbara. Los lazos familiares se romperían. Los juramentos sagrados se quebrarían. La avaricia, el asesinato y el caos reinarían. Los lobos que perseguían al sol y la luna, Skoll y Hati, finalmente alcanzarían sus presas y las devorarían. El cielo se oscurecería, las estrellas caerían del firmamento, la tierra temblaría con terremotos tan poderosos que todas las montañas se desmoronarían, todos los árboles serían arrancados de raíz y todas las ataduras se romperían. Fenrir, el lobo gigantesco que había estado encadenado desde tiempos antiguos, finalmente rompería Gleipnir, la cuerda mágica que lo había sostenido.
Su mandíbula se abriría tan ampliamente que su mandíbula inferior tocaría la tierra, mientras su mandíbula superior tocaría el cielo. Fuego llamearía de sus ojos y fosas nasales. Jormungand, la serpiente del mundo, se retorcería tan violentamente en el océano que las olas inundarían todas las tierras. La serpiente saldría del mar, escupiendo veneno que contaminaría tanto el cielo como la tierra. El barco Naglfar, construido completamente de las uñas de los muertos, se soltaría de sus amarras. Este barco contenía a todos los muertos de Helheim, un ejército de horrores. Loki sería su timonel, finalmente liberado de su tormento, listo para vengarse de los dioses que lo habían torturado. Los gigantes de hielo marcharían desde el este, liderados por Hrym. Los gigantes de fuego marcharían desde el sur, liderados por Surt, quien llevaba una espada más brillante que el sol. Mientras avanzaba, incendiaba todo a su paso. El puente Bifrost se rompería bajo el peso de los ejércitos marchantes. El gallo rojo Fjalar cantaría en Jotunheim, despertando a los gigantes. El gallo dorado Gulinkambi cantaría en Asgard, despertando a los Einherjar. Un tercer gallo, sin nombre, reintentar, continuar, editar y color óxido, cantaría en Helheim, despertando a los muertos. Heimdall, el vigilante de los dioses, soplaría su cuerno Gjallarhorn con toda su fuerza. Su sonido resonaría a través de todos los 9 mundos, llamando a los dioses y a los héroes a la batalla final. Odín consultaría la cabeza preservada de Mimir, buscando consejo una última vez. Yggdrasil, el árbol del mundo, temblaría y gemiría, pero no caería. Los Aesir y los Einherjar se armarían para la batalla. Odín vestiría su armadura dorada y su yelmo de águila, empuñando su lanza Gungnir. Thor agarraría su martillo Mjolnir. Tyr, aunque con una sola mano, tomaría su espada. Frey lucharía con un asta de ciervo, habiendo perdido su espada mágica años antes por amor. Todos marcharían a través de las puertas de Valhalla hacia el campo de batalla llamado Vigrid, una llanura que se extendía 100 leguas en cada dirección. Y allí, en Vigrid, se encontrarían con sus enemigos destinados. Los emparejamientos estaban predeterminados por el destino, cada dios enfrentando al enemigo que había sido escrito para él desde el principio de los tiempos. Odín, el padre de todos, cabalgaría hacia Fenrir, el lobo monstruoso que había crecido más allá de toda medida durante su largo cautiverio. Los dos combatirían ferozmente. Odín golpearía al lobo con Gungnir, pero la lanza que nunca fallaba su objetivo fallaría esta vez. Fenrir abriría sus mandíbulas imposiblemente anchas y tragaría a Odín entero. El rey de los dioses perecería en la garganta de la bestia, pero la muerte de Odín sería vengada inmediatamente. Vidar, el dios silencioso hijo de Odín, correría hacia Fenrir. Vidar había estado preparándose para este momento durante toda su existencia. Durante incontables años, había recolectado todos los trozos de cuero que los humanos cortaban de la punta y el talón de los zapatos cuando los hacían. De estos, había creado un zapato de grosor y fuerza imposibles. Vidar pisaría la mandíbula inferior de Fenrir con este zapato especial. Agarraría la mandíbula superior con sus manos y desgarraría al lobo en dos, vengando a su padre. Thor enfrentaría a su antiguo enemigo Jormungand, la serpiente del mundo. Esta sería su tercera confrontación, después del incidente de pesca con Heimir y otros encuentros. Thor golpearía a la serpiente con Mjolnir, aplastando su cráneo y matándola finalmente. Pero el veneno que la serpiente había estado esparciendo durante la batalla cubriría a Thor. El poderoso dios del trueno lograría dar 9 pasos después de su victoria, antes de caer muerto, envenenado por el aliento tóxico de Jormungand. Frey lucharía contra Surt, el gigante de fuego. Sin su espada mágica que luchaba por sí misma, Frey estaría en grave desventaja.
Lucharía valientemente con el asta de ciervo que había encontrado, pero eventualmente Surd lo mataría con su espada más brillante que el sol. Esta derrota sería particularmente trágica, sabiendo que Frey había sacrificado su mejor arma por amor, no por egoísmo o cobardía. Tyr, el dios de una sola mano, enfrentaría a Garm, el perro de caza monstruoso que guardaba las puertas de Helheim. Los dos lucharían ferozmente, y ambos morirían por las heridas infligidas por el otro. La muerte de Tyr sería vista como particularmente honorable. El dios que ya había sacrificado su mano para proteger a los dioses, ahora sacrificaba su vida. Heimdall y Loki, enemigos desde tiempos antiguos, finalmente se enfrentarían en combate personal. Estos dos seres, cada uno extraordinariamente inteligente y cada uno habiendo servido como guardián de los dioses de diferentes maneras, se matarían mutuamente. Algunos textos sugieren que Loki había robado el collar Brisingamen de Freyja en el pasado distante, y Heimdall lo había recuperado después de una batalla épica en la que ambos se transformaban en focas. Este antiguo odio ahora encontraría su conclusión final. Los gigantes lucharían contra los Ainergar y los dioses menores. La batalla sería caótica, brutal y absolutamente devastadora. La sangre empaparía el campo de Vigrid. Los gritos de los moribundos llenarían el aire. El choque de las armas sería ensordecedor. Finalmente, cuando la mayoría de los combatientes hubieran caído, Sword cumpliría su destino final. Lanzaría fuego en todas direcciones. Las llamas consumirían los 9 mundos. Asgard ardería. Midgard ardería. Yggdrasil, el gran árbol del mundo que había sostenido toda la creación, se incendiaría. Sus hojas se marchitarían, sus ramas crepitarían, su tronco sería consumido por las llamas. La tierra se hundiría en el océano, las estrellas caerían del cielo, el humo y el vapor subirían hasta tocar las estrellas. Todo lo que había sido dejaría de existir. El silencio reinaría donde antes había habido vida, conflicto y historia. Pero aquí es donde la mitología nórdica revela su profundidad filosófica más notable. El Ragnarok no era el fin absoluto. Era un fin y un comienzo, muerte y renacimiento, el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Después de un tiempo indeterminado, la tierra surgiría nuevamente del océano, verde y fresca. Las cascadas fluirían, las águilas volarían sobre las montañas, cazando peces en los ríos. Los campos producirían cosechas sin sembrar. Sería un mundo renovado, purificado por el fuego, renacido de las cenizas. Algunos dioses sobrevivirían. Vidar y Vali, hijos de Odín, vivirían, pues ni el fuego ni el mar los dañarían. Modi y Magni, los hijos de Thor, heredarían Mjolnir de su padre caído. Balder y Hod regresarían de Helheim, reconciliados en la muerte, para vivir en el nuevo mundo. Oenir sobreviviría para lanzar las varas de adivinación en el prado verde, donde una vez había estado Asgard. Estos dioses sobrevivientes se reunirían en Idavol, donde Asgard había estado. Hablarían sobre los viejos tiempos, sobre los grandes acontecimientos, sobre las runas de Fimbultyr, un nombre de Odín. Encontrarían en la hierba las tablas de oro que los Aesir habían poseído en tiempos antiguos, reliquias de una era pasada. 2 humanos también sobrevivirían. Durante el Ragnarok, mientras el mundo ardía, una pareja llamada Lif y Lifthrasir, cuyos nombres significan vida y luchador por la vida, se esconderían en el bosque de Hodmimir. Se alimentarían del rocío de la mañana, protegiéndose del fuego de Surd. Cuando el nuevo mundo emergiera, saldrían de su refugio. De esta pareja descendería una nueva humanidad, poblando el mundo renovado. Un nuevo sol también nacería. La hija del antiguo sol, tan hermosa como su madre, recorrería los caminos celestiales que su madre había recorrido antes que ella.
La luz y el calor regresarían al mundo. Este ciclo de destrucción y renacimiento no era único. La profecía sugería que el patrón había ocurrido antes y ocurriría nuevamente. El tiempo no era lineal en la cosmología nórdica, sino cíclico. Cada fin contenía las semillas de un nuevo comienzo. Cada comienzo contenía inevitablemente las semillas de su propio fin. La mitología nórdica que hemos explorado esta noche no existió en un vacío histórico. Formó parte integral de la vida de millones de personas durante más de 1000 años. Influenció el desarrollo de las sociedades escandinavas, germánicas y anglosajonas, y dejó un legado que persiste hasta nuestros días, de maneras tanto obvias como sutiles. Para comprender completamente el impacto de esta mitología, debemos examinar cómo se practicaba realmente la religión nórdica en la vida cotidiana de los pueblos antiguos. No tenían templos permanentes como los griegos o romanos. En cambio, sus prácticas religiosas se centraban en arboledas sagradas, fuentes sagradas y salones comunales donde se celebraban grandes festivales. Los textos históricos, particularmente las crónicas de Adam de Bremen del siglo XI, describen uno de los templos más importantes en Gamla Uppsala, en lo que hoy es Suecia. Adam escribió sobre un templo cubierto de oro, donde se adoraba a Thor, Odín y Frey, y donde cada 9 años se celebraba un gran festival que duraba 9 días. Durante este festival se sacrificaban 9 machos de cada criatura viviente, incluyendo humanos, y sus cuerpos se colgaban en una arboleda sagrada cercana. Las excavaciones arqueológicas modernas en Uppsala han confirmado muchos aspectos de estas descripciones, incluyendo evidencia de grandes banquetes rituales y sacrificios de animales. Los sacrificios, llamados blot en nórdico antiguo, eran centrales en la práctica religiosa. No eran actos de barbarie sin sentido, sino rituales cuidadosamente estructurados destinados a mantener el equilibrio entre los dioses y los humanos, asegurar la fertilidad de la tierra, garantizar victoria en la guerra, o celebrar eventos importantes como bodas o funerales. Durante un blot, los animales sacrificados, generalmente caballos, toros o cerdos, se mataban ritualmente, y su sangre se recogía en recipientes especiales llamados Lautboyer. Un manojo de ramas llamado Altein se sumergía en la sangre y se rociaba sobre los participantes, los altares y las paredes del salón. Luego la carne se cocinaba y se compartía en un banquete comunal. Esta comida compartida creaba y reforzaba los lazos entre la comunidad y entre la comunidad y los dioses. La cerveza o el hidromiel jugaban un papel crucial en estos rituales. Se pasaba un cuerno de bebida en círculo y se pronunciaban brindis formales en honor de los dioses. El primer brindis era típicamente para Odín, por la victoria y el poder del rey. El segundo era para Njord y Frey, por buenas cosechas y paz. El tercer brindis era para el rey mismo. Luego podían seguir brindis adicionales en memoria de ancestros fallecidos. Los sacerdotes en la sociedad nórdica no formaban una clase separada como en muchas otras religiones. Los jefes locales, llamados godar en islandés, servían tanto como líderes políticos como religiosos. Organizaban los blot, mantenían los lugares sagrados y actuaban como intermediarios entre su gente y los poderes divinos. Esta fusión de autoridad política y religiosa significaba que la religión estaba profundamente entrelazada con todos los aspectos de la vida social. Las mujeres también tenían roles religiosos importantes. Las volvas, profetisas itinerantes, viajaban de comunidad en comunidad, ofreciendo adivinación y visiones del futuro. Una descripción detallada de una volva aparece en la saga de Eric el Rojo, donde se describe su vestimenta elaborada, su bastón mágico y el ritual mediante el cual entraba en trance para ver el futuro. Estas mujeres eran respetadas y temidas, capaces de ver más allá del velo del tiempo presente.
La transición de esta religión pagana al cristianismo fue un proceso largo, complejo y a menudo violento que se desarrolló de manera diferente en diferentes regiones escandinavas. En Dinamarca, el rey Harald Bluetooth se convirtió al cristianismo alrededor del año 960, comenzando la cristianización oficial del reino, aunque las prácticas paganas persistieron durante décadas. En Noruega, Olaf Tryggvason, quien reinó desde el año 995 hasta el año 1000, usó métodos extremadamente violentos para forzar la conversión, destruyendo templos paganos, matando a sacerdotes paganos que se negaban a convertirse, y amenazando con ejecutar a comunidades enteras que no aceptaran el bautismo. Suecia resistió más tiempo, con Uppsala permaneciendo como un bastión pagano hasta bien entrado el siglo XI. Islandia presenta un caso particularmente interesante. En el año 1000, en la asamblea legislativa llamada Althing, se tomó la decisión de adoptar el cristianismo oficialmente para evitar una guerra civil entre paganos y cristianos. Sin embargo, la decisión incluía concesiones. Las personas podían continuar adorando a los dioses antiguos en privado, podían continuar practicando la exposición de infantes no deseados, y podían continuar comiendo carne de caballo, todas prácticas asociadas con la religión pagana que la Iglesia condenaba. Esta cristianización gradual y a veces negociada explica por qué las fuentes escritas que preservan la mitología nórdica fueron creadas por cristianos. Hombres como Snorri Sturluson eran cristianos devotos, pero también apreciaban el patrimonio cultural de sus ancestros. Escribían sobre los dioses paganos no porque los adoraran, sino porque veían valor en preservar las historias, la poesía y la herencia cultural de su pueblo. Esta preservación a través de manos cristianas inevitablemente alteró las historias. Algunos académicos argumentan que elementos cristianos se infiltraron en las narrativas. La descripción del Ragnarok, con su destrucción apocalíptica seguida de renacimiento, podría haber sido influenciada por conceptos cristianos del apocalipsis y el juicio final. La muerte y resurrección de Balder comparte paralelos con la historia de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los académicos modernos creen que el núcleo esencial de las historias permanece auténticamente nórdico, con solo influencias cristianas menores. Las excavaciones arqueológicas han proporcionado validación física de muchos aspectos de la mitología. Los amuletos en forma de martillo de Thor, llamados Mjolnir, son hallazgos comunes en tumbas escandinavas, indicando la popularidad duradera de Thor como protector. Las piedras rúnicas erigidas por toda Escandinavia frecuentemente mencionan a los dioses o usan lenguaje que refleja creencias mitológicas. El barco de Oseberg, descubierto en Noruega en 1904, contenía ricos ajuares funerarios que coinciden con descripciones de funerales de la élite en las sagas. Quizás lo más impactante son los hallazgos en sitios como Tiso, en Dinamarca, donde un complejo de salones asociado con el culto de Thor operó desde el siglo VI hasta el siglo XI. Las excavaciones revelaron enormes cantidades de huesos de animales de sacrificios rituales, figurillas de dioses y evidencia de banquetes masivos. Estos sitios proporcionan evidencia tangible de que la religión descrita en los textos medievales no era simplemente invención literaria, sino reflejo de prácticas reales. El legado de la mitología nórdica se extiende mucho más allá de Escandinavia. Los vikingos, navegantes y guerreros escandinavos que se expandieron dramáticamente entre los siglos VIII y XI llevaron sus creencias a través de Europa y más allá. Establecieron reinos en Inglaterra, Irlanda, Normandía y Sicilia. Viajaron hasta Constantinopla, donde sirvieron como guardia de élite del emperador bizantino. Navegaron hasta América del Norte, estableciendo un asentamiento breve en lo que hoy es Terranova alrededor del año 1000. Donde quiera que fueron, dejaron marcas lingüísticas. El inglés moderno contiene cientos de palabras de origen nórdico,
particularmente en las regiones de Inglaterra controladas por los vikingos durante el Danelaw. Palabras como cielo, ira, ventana, esposo, hermana, y los días de la semana martes, miércoles, jueves y viernes, todos derivan de la lengua y mitología nórdica. Tuesday viene de Tyr, Wednesday de Odín, quien era llamado Woden en inglés antiguo, Thursday de Thor y Friday de Frigg o Freyja. Los nombres de lugares también revelan la extensión de la influencia nórdica. Cualquier lugar en Inglaterra que termine en by, como Whitby o Derby, indica asentamiento nórdico. Lugares que terminan en Thorpe, como Scunthorpe, también son de origen escandinavo. En Francia, Normandía lleva su nombre de los normandos, literalmente hombres del norte, vikingos que se establecieron allí en el siglo X. Más allá de estos legados lingüísticos e históricos directos, la mitología nórdica ha experimentado múltiples renacimientos y reinterpretaciones en tiempos modernos. En el siglo XIX, durante el período romántico, hubo un resurgimiento masivo de interés en la mitología nórdica como parte de movimientos nacionalistas en Alemania y Escandinavia. Compositores como Richard Wagner crearon óperas basadas en estas historias. El Anillo del Nibelungo de Wagner, aunque basado en tradiciones germánicas relacionadas, ayudó a popularizar temas y personajes nórdicos en toda Europa. Desafortunadamente, este renacimiento fue posteriormente corrompido por la ideología nazi, que se apropió distorsionadamente de símbolos nórdicos y conceptos como Valhalla y los Einherjar para sus propios fines propagandísticos horribles. Esta apropiación indebida ha manchado algunos símbolos nórdicos hasta el día de hoy, complicando su uso en contextos culturales legítimos. Sin embargo, en décadas recientes, ha habido un esfuerzo concertado para reclamar esta mitología de interpretaciones distorsionadas. Académicos, paganos modernos, que practican reconstrucciones de la religión nórdica antigua llamada Asatru o Heathenry, y entusiastas culturales han trabajado para presentar una comprensión más matizada y históricamente precisa de estas creencias. La cultura popular contemporánea ha abrazado la mitología nórdica con entusiasmo renovado. El personaje de Thor de Marvel Comics, creado en 1962, ha introducido estos dioses a audiencias globales, aunque con considerable licencia creativa. La serie de televisión Vikings y su secuela Vikings Valhalla han dramatizado la historia vikinga para millones de espectadores. Videojuegos como God of War y Assassin's Creed Valhalla permiten a los jugadores interactuar con reconstrucciones de estos mundos míticos. El escritor Neil Gaiman publicó su libro Norse Mythology en 2017, reimaginando estas historias antiguas para lectores modernos. Lo que hace a la mitología nórdica particularmente resonante para las audiencias modernas es su honestidad cruda sobre la naturaleza de la existencia. Los dioses nórdicos no son omnipotentes ni perfectos. Cometen errores, son traicionados, sufren y al final mueren. No hay salvación garantizada, no hay justicia cósmica perfecta, no hay vida eterna en el paraíso para todos. En cambio, hay dignidad en la lucha, honor en mantener los propios principios frente a obstáculos imposibles, y belleza en vivir completamente incluso sabiendo que todo es temporal. El concepto del Ragnarok, en particular, habla a temores y esperanzas contemporáneos. En una era de cambio climático, amenazas nucleares y trastornos sociales, la visión nórdica de un fin apocalíptico seguido de renacimiento ofrece una narrativa de catástrofe que no termina en desesperación total, sino en la posibilidad de renovación. La mitología nórdica nos recuerda que el coraje, la lealtad, la hospitalidad y el honor tienen valor intrínseco independientemente del resultado final. Nos enseña que la sabiduría vale cualquier sacrificio,
que el conocimiento es más valioso que la comodidad. Nos muestra que incluso los dioses son falibles, que el poder no garantiza sabiduría y que el destino no se puede evitar, pero aún debe ser enfrentado con dignidad. Así concluye nuestro viaje épico a través de la mitología nórdica completa. Hemos atravesado el Ginnungagap primordial, caminado entre los 9 mundos sostenidos por Yggdrasil, conocido a dioses y gigantes, héroes y monstruos. Hemos presenciado la creación del cosmos desde el cuerpo de Ymir y hemos contemplado su destrucción final en el fuego de Surt. Hemos visto la búsqueda incansable de sabiduría de Odín, la fuerza protectora de Thor, la belleza trágica de Balder y la complejidad inquietante de Loki. Lo que hace estas historias extraordinarias no es simplemente su drama épico o sus batallas monumentales. Es la humanidad profunda que reside en su centro. Los antiguos escandinavos crearon dioses que reflejaban su propia experiencia de vida en uno de los ambientes más desafiantes de la Tierra. Los duros inviernos, los mares peligrosos, la violencia constante de una era turbulenta, todo esto se refleja en una mitología donde el conflicto es eterno, la supervivencia nunca está garantizada y el fin está siempre acechando. Pero junto a esta dureza estaba algo más, un compromiso profundo con el honor, la comunidad y el significado. Los dioses nórdicos pueden haber sabido que perderían en el Ragnarok, pero aún así construyeron Asgard, protegieron a Midgard y resistieron las fuerzas del caos día tras día. Este ejemplo de resistencia valiente frente al destino conocido resuena a través de los siglos. Estas historias sobrevivieron porque generaciones de Skalds las memorizaron y las cantaron, porque Snorri Sturluson las escribió cuando estaban desapareciendo, porque académicos medievales preservaron manuscritos antiguos y porque arqueólogos modernos desenterraron las evidencias físicas de estas creencias. Cada uno de nosotros, al aprender estas historias, nos convertimos en parte de esa cadena de preservación que se extiende más de 1000 años en el pasado. Me encantaría saber qué aspecto de la mitología nórdica resonó más profundamente contigo esta noche. ¿Fue la tragedia de Balder traicionado por aquellos más cercanos a él? ¿Fue el sacrificio de Odín en el árbol del mundo, colgándose a sí mismo para ganar sabiduría? ¿Fue la valentía de Tyr al poner su mano en la boca de Fenrir? ¿O quizás fue la visión del Ragnarok, con su mensaje de que incluso el fin total contiene las semillas de un nuevo comienzo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si hay otros aspectos de la mitología nórdica que te gustaría explorar en futuros episodios, las sagas heroicas de figuras como Sigurd el cazador de dragones, o las historias de mujeres poderosas como Brynhildr y Gudrun, o quizás una exploración más profunda de las runas y la magia nórdica, déjanos saber. Somnialis existe para llevar estas historias a la vida, y tu interés y compromiso ayudan a guiar nuestro camino. Si esta exploración de 60 minutos de la mitología nórdica te ha fascinado, te invito a suscribirte a Somnialis. Cada semana nos sumergimos en diferentes aspectos de la historia mundial, desde civilizaciones antiguas hasta eventos medievales, desde figuras legendarias hasta conceptos filosóficos profundos. Nuestro objetivo es crear un espacio donde la historia y el conocimiento se encuentren con la tranquilidad de la noche, donde puedas aprender mientras te relajas, donde el final del día se convierta en una oportunidad para la exploración intelectual en lugar de simplemente el preludio al sueño. Al suscribirte y activar las notificaciones, te aseguras de que nunca te pierdas estas expediciones nocturnas a través del tiempo y la mitología. Cada episodio está cuidadosamente investigado, basado en fuentes históricas primarias, evidencias arqueológicas y la mejor erudición académica disponible. No ofrecemos entretenimiento superficial, sino comprensión profunda, presentada de una manera que honra tanto el rigor intelectual como la accesibilidad.
Mientras te preparas para dormir esta noche, quizás imagines que oyes el susurro del viento a través de las ramas de Yggdrasil, el gran árbol del mundo que conecta todas las cosas. Quizás visualices los salones dorados de Asgard, donde los dioses festejan sabiendo que su tiempo es limitado. Quizás contemples la lección profunda de la mitología nórdica, que el valor no está en la victoria garantizada, sino en la lucha con dignidad, en mantener el honor incluso cuando el destino es inevitable, en construir significado y belleza en un mundo que un día terminará. Los antiguos escandinavos miraban las estrellas y veían el techo cubierto de escudos de Valhalla. Miraban las auroras boreales y veían las valquirias cabalgando hacia la batalla. Miraban las tormentas y oían el trueno del carro de Thor cruzando los cielos. Cada aspecto del mundo natural estaba imbuido de significado mítico, cada fenómeno conectado a las historias más grandes del cosmos. Aunque ya no adoramos a estos dioses, sus historias aún tienen el poder de inspirarnos, desafiarnos y enseñarnos. Nos recuerdan que las culturas humanas siempre han buscado significado en el universo. Siempre han creado narrativas para explicar lo inexplicable. Siempre han encontrado formas de enfrentar las preguntas más difíciles de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que nuestra vida es finita? Las respuestas nórdicas a estas preguntas eran únicas, moldeadas por su experiencia particular, pero las preguntas mismas son universales. Que esta noche descanses profundamente y que tus sueños te lleven a través de los 9 mundos. Quizás camines por los campos eternos de Folkvang con Freyja, o bebas hidromiel en Valhalla con los Einherjar. Quizás viajes por Bifrost, el puente arcoíris, o navegues en Skidbladnir, el barco que puede plegarse en tu bolsillo. Quizás encuentres sabiduría en el pozo de Mimir, o contemples el tejer eterno de las nornas mientras dan forma a los destinos de todos los seres. Hasta nuestro próximo encuentro nocturno aquí en Somnialis, donde la historia se convierte en compañera de la noche y el conocimiento se encuentra con el descanso. Te deseo paz, sueños profundos y la certeza de que las historias que compartimos esta noche han sido contadas durante más de 1000 años y continuarán siendo contadas mientras haya alguien para escuchar. Desde cualquier parte del mundo que nos acompañes esta noche, Barcelona, Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Tokio o cualquier otro lugar bajo estas estrellas antiguas, que tengas una noche tranquila. Las historias de Odín, Thor, Freyja y todos los Aesir ahora viven en tu imaginación, preservadas una generación más, transmitidas una vez más, mantenidas vivas por tu escucha atenta. Buenas noches, viajero del tiempo. Buenas noches, guardián de historias antiguas. Buenas noches desde Somnialis, donde cada noche es una aventura, cada historia un tesoro y cada oyente un eslabón valioso en la cadena infinita de la memoria humana. Que Odín te otorgue sabiduría, que Thor te proteja, que Freyja te bendiga con belleza y pasión, y que cuando finalmente llegue tu propio Ragnarok personal, lo enfrentes con la misma dignidad y coraje que los antiguos héroes del norte enseñaron a través de sus leyendas inmortales. Descansa bien, sueña profundamente, y recuerda, al igual que el mundo renace después del Ragnarok, cada mañana es una oportunidad para comenzar de nuevo, renovado y listo para escribir tu propia saga en las páginas del tiempo. Hasta la próxima noche. Este es Somnialis despidiéndose con gratitud por tu compañía en este viaje épico a través de la mitología nórdica completa. Que tus sueños sean tan vastos como Yggdrasil y tan brillantes como el salón dorado de Bilskirnir. Buenas noches.